otras posibilidades se me han abierto en mi carrera. Usted se especializó en composición coreográfica, como me decía hace un instante, que es que fue por varios países, y a mí me parece como, yo creo que con un peso que llama la atención, por lo menos para mí. Se especializó en composición coreográfica en la Universidad La Sorbona de París. Explícanos cómo llegó allí, cómo fue. Una beca de la UNESCO en Ecuador. Con esa beca yo fui allá, entré a la Sorbona, entré a París 5, que era donde estaba el departamento de danza. Se aprobaron algunas materias, porque yo ya era una profesional, ya había hecho una buena experiencia. Y bueno, las otras tenía que cursarlas, por supuesto, y entre esas era crear coreografías. Y entonces yo creé una coreografía que se llamó Mujeres, después se hizo aquí una Mujeres Diferentes, pero en ese momento era la primera vez que lo había hecho y tuvo mucho éxito y fue junto con otros estudiantes a algunos otros países de Europa con mucho éxito en ese momento. Después yo, por cosas de la vida, me fui de París, vine para acá. Pero me dice que tuvo éxito en varios países de Europa. Sí. ¿Cuáles, por ejemplo? Creo que Suiza, no sé si Bélgica y algo más. La Sorbona de París, entonces, también influyó mucho en la formación. Yo creo que sí, de alguna manera sí influyó en mi formación. Fue importante, pero no determinante. Yo creo que siempre fue como tránsitos. Mira, en algún momento yo llegué a México, a Chapultepec, donde estaba el centro coreográfico, el único y el más importante de DF de México en ese momento, y tenía muchos coreógrafos que venían de muchas partes del mundo, y yo entré como oyente, como bailarina ahí a ese centro, y bueno, recibí un montón de información, un montón de experiencias diferentes muy importantes para mí, para ese momento y para esa institución en aquella época. Y estaba Falco, bueno, había muchos, ¿no? Jennifer Müller, Falco, varios coreógrafos. La gran inspiración creo que fueron todas esas cosas, ¿no? Todas esas cosas que recibí en México. En México. De afuera y de adentro, porque Doris Humphrey, toda esa gente que tuvo en algún momento influencia en la danza mexicana, pues bueno, todo se unió de alguna forma, de alguna manera en mi formación, ¿no? Entonces, un poco trabajar eso, la estética latinoamericana con relación a la estética europea. Exacto. Ya. Entonces, es un poquito el contraste, no el folclore, no es el folclore exactamente. Y después, bueno, puedo seguir explicando. Bueno, hicimos una gira muy grande por México con Botero y con otras cosas. ¿Sí? Sí. Hemos hecho muchas giras, que ya no puedo decirte en qué fechas, pero sí hemos hecho. Es que tiene una vida muy extensa, Isabel. Bueno, todavía de estoy verdad. viva. Y de ello estamos aprendiendo hoy en Sobre las Tablas. Isabel, y entonces vino la compañía de danza en Ecuador en 1977, 78, ¿no?
¿Estoy Sí, bien? algo así. Cuéntenos, porque creó y fundó entonces la compañía de danza moderna de Ecuador. Usted, Entre cuéntenos de esa otras etapa. personas. Ujú. Marcelo Ordóñez fue la persona que se encargó realmente de llevar la compañía, de armarla. Fuimos algunas personas que habíamos estado dispersas en diferentes lugares, gente que estuvo en Chile y gente que estuvo en Cuba. En fin, terminamos haciendo esta compañía donde yo me dediqué a hacer de coreografía, más bien, a bailar poco. Estaba también este maestro que acaba de morir en México, mexicano, en cuanto me acuerdo, si me acuerdo te lo digo. Sí. Pero bueno, lo más importante tal vez es que la compañía, es la primera vez que existió una compañía de danza profesional en Ecuador. Qué bien. Entre esos había un maestro chileno, este maestro mexicano y bueno, los demás éramos bailarines en ese momento. Yo me dediqué un poquito a hacer un par de coreografías, una que se llamaba Cono Sur, que era una mujer que lloraba delante de un muerto y tenía que ver con el golpe de Estado de Chile. Sí. Entonces, bueno, el embajador de Chile en ese momento montó en cólera y fue a reclamar de que eso no era Chile, que eso no era el Cono Sur, que cómo podían poner eso en el teatro el más importante de Ecuador, en fin. Después hice una obra con monjas, con madres y con curas, y un amor entre una monja y un cura, y aquel teatro se llenó de monjas. ¿De verdad? Muy interesante. ¡Qué bien! Muy interesante fue aquella experiencia, porque el amor era más importante que cualquier credo. Claro. Y eso resultaba muy fuerte para ellas, pero era muy interesante también. Bueno, y después junto con eso, después yo armé un pequeño grupo, danza experimental Contemporánea de Ecuador. de Ecuador. ¿Y en qué consistía? A ver. Bueno, era un poquito hice de la cosa formal de la gran compañía o de la compañía y experimentar con 3, 4 personas, no más, ¿no? Y bueno, hicimos algo sobre Mozart, hice muchas cosas con la música de Silvio y trabajamos en un teatro pequeño, circular, que hay en la Casa de la Cultura, que en esa época tenía mucho éxito ese espacio. Se puede decir que usted es transgresora, ¿eh? ¿Quién En su sabe? arte. Porque A lo mejor. con eso que me dice que ocurrió en Ecuador, con las dos Sí, obras que sí. tuvo, bueno, de alguna manera también llamaron mucho la atención Sí. y para algunas personas ya noto que fueron un escándalo, pero también exitosas. Sí. Yo creo que Isabel Hay gente que gusta, todavía se acuerda de esa época. ¿sí? Sí, yo ni me acuerdo, pero hay mucha gente que todavía... No, cuando tú hiciste ese espectáculo en el teatro de la Casa de la Cultura. ¿sabes? Isabel gusta entonces de ser la primera en experimentar cosas nuevas y sin importar lo que algunas personas piensen, es Sí. lo que está en su cabeza y yo creo que tiene que ver con su personalidad, me da la impresión. Sí, o sea, la parte formal Ajá. no es parte de mi vida realmente. Soy en ese aspecto bastante informal. Le pregunto a Isabel Bustos, artísticamente, hablando de baile y de danza, ¿por qué siempre regresó a Cuba? ¿Por qué Cuba? Estamos hablando, porque tuvo una gran experiencia internacional, estamos hablando de arte, de danza. Sí, en Inglaterra, en Francia, Exacto. en España, qué sé ¿Por yo. qué entonces elige regresar a Cuba? ¿Por qué? ¿Qué le motiva, artísticamente hablando, de Cuba y de la danza en Cuba? Bueno, tú sabes que yo tengo un hijo de un médico cubano que ya murió, Miguel Azcue, que era un científico importante, trabajaba en el oncológico y hacía operaciones de 14 horas de cabeza y cuello.
Y bueno, fue algo importante en la medicina y también en la vida de nosotros, mía y de mi hijo. Y también, bueno, yo siempre fui muy fidelista y mi hermana también. Y eso ha sido una de las necesidades de quedarse en Cuba y de trabajar por Cuba. ¿Sí? O sea, eso ha sido así. Ha pasado el tiempo y las cosas van cambiando, se van sucediendo, cosas mejores, cosas no tan buenas, todo eso. Pero yo creo que en esencia, humanamente, es muy importante defender a Cuba. Muy importante. Cuando tú ves América Latina y ves todo lo que está pasando en otras latitudes, te das cuenta que pueden haber muchos errores, pueden haber muchos problemas que uno pudiera no estar de acuerdo, pero básicamente, en esencia, es un país maravilloso, con gente maravillosa y con una proyección que a veces se logra y a veces tal vez no, importante para el universo, importante para los latinoamericanos, importante para los seres humanos. Y eso la gente tiene que pensarlo y darse cuenta. No puedes decir esa es la verdad para todo el mundo, porque cada persona piensa de una manera diferente, tiene otras necesidades, no le gusta el sacrificio, cree que en otras partes siempre va a estar mucho mejor. En fin, todas estas cosas que van y que vienen en los seres humanos, sí, que se suceden, que son así, pero yo sigo pensando, te digo por la misma formación de los muchachos, cuando tú vas formando gente te das cuenta que estás formando humanamente a la gente, no solamente físicamente, sino humanamente, intelectualmente, emocionalmente. Estás creando seres que van a ser importantes para Cuba. Mire, se me ocurre porque usted nos ha recibido en la sede de la compañía de danza Teatro Retazos. Usted tiene una vida espléndida, tiene una vida rica, larga. Estamos hablando no solo como persona, sino como profesional. Entonces yo le propongo que nos acepte nuevamente la invitación en un segundo encuentro. ¿Cómo no? Para la próxima semana. Muy bien. Y entonces hablamos de esta compañía en la que estamos. Perfecto. ¿Está bien? Muy Lo bien. Acepta. Mil Sí, gracias. mil gracias por estar. Muchas gracias por oírme y recibirme. Muchas gracias por estar sobre las tablas todo el tiempo y por haber aceptado nuestra invitación. Ya, muchas gracias a ti. Entonces nos vemos la próxima semana. ¿Cómo no? Estar contigo. Gracias. Muchas gracias a ti. Me voy feliz de las Carolinas, sede de Danza Teatro Retazos. En ese sitio se respiran buenas vibras, creación, danza, movimiento, luz, paz y arte. Y es que las ganas de vivir y crear de la maestra Isabel Bustos no se agotan, como no se agota su ímpetu para continuar montando y remontando piezas. Por ello es imposible encontrarla ociosa. Gracias una vez más por vivir la vida en arte, maestra Isabel Bustos. Hasta una próxima vez.